desde ahí, como dijiste tú, muy activa en los grupos de jóvenes, gracias a Dios, muy, muy involucrada con la iglesia, que, bueno, sembró tantas semillas en mí. Y a eso por ahí de los 20, 21, yo empecé a tener problemas médicos, como ginecológicos, ¿cierto? Yo con mi ciclo, con mis cosas. Y quise buscar respuestas, ¿cierto? Fui a ginecólogos, a ginecología, y en la parte de la medicina de la mujer, pues damos a vivir para el acné, para el sangrado, para ovarios poliquísticos, para, es como un band-aid, ¿no? Se le da a todo. Y yo quería algo diferente, y en una charla escuché hablar de esto del método Creighton y la naprotecnología, y fue ahí la primera vez que yo tuve un contacto con el método. Ya yo quería estudiar medicina, ya yo tenía planeado estudiar medicina, pero pues no sabía la verdad que iba a hacer esto. Ha sido un regalo muy grande. Entonces, el método Creighton y la naprotecnología, ¿qué son, cierto? Ellos son como un matrimonio. En el Instituto Pablo VI, que está en Omaha, Nebraska, que fue donde yo me entrené, donde los doctores en naprotecnología se entrenan, y es donde nace este método Creighton, en Omaha, Nebraska. Ellos lo hablan como un double helix, como el ADN que tiene ¿cómo se dice en español? Un doble hélice. Una doble hélice. Una doble hélice, gracias. De la naprotecnología y el método Creighton. Entonces, el método Creighton es un método básicamente de planificación natural, ellos le llaman de apreciación de la fertilidad, que usa como biomarcador muchas cosas, pero un componente principal es el moco cervical. Entonces se hace la gráfica, muy parecido al método Billings. El método Creighton habla que él es un método más o menos estandarizado del método Billings. Son métodos diferentes, no son los mismos métodos, pero el Dr. Hilgers, que es el que lo crea, él es un ginecólogo católico. Él empieza esto por allá en los 70s, en Omaha, Nebraska. Él empezó con el método Billings y lo va como estandarizando, pero hoy en día son métodos diferentes, muy buenos ambos. Y el método Creighton es este método de apreciación de la fertilidad. Entonces, sirve para quedar en embarazo usando días fértiles o no quedar en embarazo usando días no fértiles. Entonces, en realidad, ayudando a las parejas a tomar esa decisión en la familia, de cada mes la pareja tener la conversación, bueno, vamos a saber en una fertilidad normal cuándo son nuestros días fértiles, qué queremos hacer, vamos a intentar quedar en embarazo o no, porque sabemos que en estos días podemos estar fértiles. Y de ahí la naprotecnología usa el método Creighton, es su instrumento básico para la parte médica. Entonces, ¿qué pasa? El Dr. Hilgers empieza a leer todos estos gráficos, él es ginecólogo, empieza a leer todos estos gráficos de mujeres y empieza a ver un patrón en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, las mujeres con un sangrado irregular tienen este patrón, obviamente es el sangrado. Las mujeres con ovarios poliquísticos, las mujeres con endometriosis, con infertilidad, y empieza a ver estos patrones, y de ahí él desarrolla una ciencia médica para la mujer que le llama naprotecnología. ¿Por qué naprotecnología? Es Natural Procreative Technology, tecnología procreativa natural, que trabaja con el ciclo de la mujer. No nos están dando hormonas para suprimir el ciclo, no nos están dando hormonas así para hacer que el cuerpo haga lo que nosotros le decimos que hacemos, sino trabaja con el ciclo natural de la mujer, no suprime ni trata de take over, ¿no? de comandar el cuerpo y el ciclo de la mujer, sino trabaja con su ciclo regular para la parte médica. Entonces, son como ese matrimonio que trabajan juntos, ¿no? El método Creighton, que no todo el mundo que usa el método Creighton va a necesitar la naprotecnología, pero cuando se ve la parte médica, en el gráfico, en la gráfica, que puedas ver un doctor entrenado en naprotecnología que usa ese gráfico, el método Creighton, como la base para todos los estudios, las cirugías, los paneles hormonales, para poder tratar a la mujer de una manera respetuosa, ¿no? de una manera de verdad con su cuerpo y con su fertilidad, que es un regalo. Doctora María, Sí, señor. yo creo que es justo que le llamemos doctora. Como tú quieras. Hay una interrogante que me surge.
Sí, señor. ¿Cuál es la diferencia entre el método Billings y este método Creighton, correcto? Sí, señor. Entonces, como te digo, el Dr. Hilgers, él empieza con el método Billings, ¿cierto? Él siendo ginecólogo, él empieza con el método Billings y empieza a ver ciertos patrones. Y él junto con su esposa, Sue Hilgers, y otras 2 personas, empiezan a desarrollar el método Creighton, que como él lo explica, es que él estandariza las observaciones del moco cervical. Entonces, como se hace con el método, y yo sé que hay personas, voy a dar como un mensaje que a veces escuchan estas palabras y de pronto se sienten un poco incómodas, pero pues tenemos que hablar las cosas por su nombre, vamos a hablar de cosas médicas, entonces preparando a la gente que nos está escuchando, que vamos a hablar de estas cosas y son naturales, ¿no? Entonces él empieza a ver como estos patrones junto con él y las otras personas que desarrollaron el método con él, y él estandariza las observaciones. Entonces en el método Creighton está muy estandarizado las observaciones que tú haces del moco cervical, y se hace también, se chequea, la mujer chequea con el papel higiénico y hace un examen del moco cervical para anotar, y está muy estandarizado, por ejemplo, cuánto se estira, qué color tiene, cómo se siente, y todo eso tiene un patrón de números y letras que se pone en el gráfico y se usa igual en todas partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la clase que estábamos ahora, había gente de Brasil, de Australia, de África, de todas partes del mundo. Y si un doctor, por ejemplo, aquí, o un instructor del método, ve un gráfico, un chart de cualquier otra parte del mundo, en China, Australia, donde sea, está muy estandarizado y lo vas a poder leer. Entonces, él habla que es más estandarizado que el método Billings. Andrea Trujillo y Rafael Núñez les esperan los miércoles a las 9 de la noche en la iglesia para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Los miércoles a las 9 de la noche, hora este, 8 centro, 6 pacífico.